¿puede un hombre casarse con su propia madre y desaparecer sin dejar rastro? ¿Por qué un pueblo entero decidió borrar 3 meses de su historia? ¿Y qué fuerza ancestral obligó a sellar un pacto más allá de la sangre? Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, es un eco prohibido que el propio México intentó enterrar hace más de un siglo. Una historia que nadie debería contar, pero que aún sigue viva. En el año de 1921, mientras el mundo sanaba lentamente de la Gran Guerra y México comenzaba a suturar las heridas de su propia revolución, un pequeño poblado en el norte del país vivía atrapado en una quietud inquietante. Entre cerros deshidratados y calles de tierra, que apenas conocían el eco de una carreta, se alzaba la parroquia de San Jacinto, una construcción humilde, de muros agrietados y campanario inclinado, como si el tiempo la hubiera perdonado a medias. Allí, entre los libros parroquiales que recogían nacimientos, bautizos y defunciones con letra temblorosa, un margen de página dejaba ver una anotación incompleta, como si el pulso del escribano hubiera vacilado en mitad del acto. Día 14 de mayo del presente año, unión matrimonial entre nada más, ni nombres, ni testigos, ni rúbrica, solo ese rastro suspendido, como un suspiro que no se atrevió a concluirse. Durante décadas aquella nota fue poco más que una rareza archivada. Sin embargo, en los años 70, un joven historiador, cuya identidad permanece deliberadamente omitida en los documentos públicos, emprendió una investigación sobre los registros eclesiásticos del Estado. Su interés inicial era rastrear patrones migratorios postrevolucionarios, pero lo que encontró en San Jacinto desvió su curso para siempre. Al entrevistar a los habitantes más ancianos del poblado, encontró un patrón singular de evasivas. A cada mención del año 1921 surgía una tensión palpable. Miradas que se apagaban, bocas que se cerraban como puertas selladas desde dentro. Uno de ellos, un tal don Aurelio, a punto de cumplir 96 años, dijo sin mirar al rostro del investigador, algunas uniones no fueron hechas por amor ni por ley, sino por un dolor más antiguo que la sangre. El joven académico comenzó entonces a notar algo más. La desaparición casi total de registros entre los meses de abril y junio de 1921. Páginas arrancadas, libros extraviados, actas mal conservadas. No era el descuido habitual de oficinas rurales, sino algo más deliberado, un velo colocado con paciencia y método. La parroquia misma parecía evitar ese tramo de tiempo como si se negara a recordar lo que había sucedido. Entre los fragmentos de documentos encontrados en un archivo secundario del Estado, mal etiquetados y cubiertos de polvo, apareció una carta firmada por un sacerdote auxiliar. En ella se leía con dificultad, el evento de la unión prohibida ha sido sellado por orden superior. No debemos hablar más. Que la vergüenza no se propague por generaciones. Ningún nombre, ningún lugar exacto, solo la insinuación de una unión que no debía haber ocurrido, sancionada por un silencio que parecía más impuesto que elegido. Este fue el punto de partida. Una línea inconclusa en un libro olvidado, un susurro que sobrevivió entre márgenes y reticencias. Algo había sucedido en San Jacinto, algo que involucraba no solo el escándalo, sino una estructura entera decidida a borrarlo. Lo que fuera que ocurrió no era apenas una transgresión social, era una herida cuya sola mención hacía temblar la voz de los que aún recordaban. Y sin embargo, hay cosas que no se entierran del todo, como la sangre, que siempre encuentra su cauce. No existe fotografía alguna, ni retrato pintado, ni descripción policial. La identidad del hombre al centro de esta historia parece haber sido cuidadosamente desvanecida como una figura que se borra en la niebla sin dejar contorno. Sin embargo, entre los fragmentos de relatos recogidos por el joven historiador en sus entrevistas con los últimos habitantes de San Jacinto, fue posible esbozar una silueta tenue pero persistente, como un eco de carne y sombra. Decían que se llamaba Tomás, solo Tomás. Nadie recordaba un apellido.
Había nacido en las afueras del pueblo, en una casa de adobe que ya no existe, construida junto al cauce seco de un arroyo que solo corría en años de lluvia buena. Su madre, una mujer de nombre Eulalia, había llegado al pueblo desde quién sabe dónde, embarazada, solitaria y con una mirada que no buscaba aprobación ni consuelo. Se instaló allí con discreción, aceptando trabajos de costura y cuidado de enfermos. Nunca se le conoció marido ni familia. Tomás creció apartado de los otros niños, no asistió a la escuela y rara vez se le veía en la plaza o en la iglesia. Algunos decían que no hablaba hasta bien entrada la niñez y que su voz cuando finalmente emergió era grave y lenta, como si no perteneciera a un niño. Su figura era alta, delgada, desproporcionada. Sus movimientos rígidos, parecía habitar su cuerpo como si no le fuera del todo propio. Lo que más inquietaba, sin embargo, era la forma en que miraba a su madre. Según testigos indirectos, había entre ellos una proximidad que rebasaba lo natural, no en gestos abiertos, sino en pequeños detalles que se volvieron rumores. Se les veía caminar juntos al anochecer, tomados del brazo. Compartían comida del mismo plato. Dormían, según algunos, en la misma habitación. Aunque eso jamás fue confirmado. Cuando alguien preguntaba a Eulalia por su hijo, ella respondía con evasivas o simplemente sonreía como si la pregunta fuera innecesaria. Al cumplir Tomás los 18, desaparecieron por varias semanas. Nadie supo a dónde fueron. Al regresar, algo había cambiado. Su mirada era más firme, su presencia más notoria. Eulalia, en cambio, parecía marchita, más delgada, con un rostro donde la serenidad había sido reemplazada por una expresión indescifrable. Ese mismo mes comenzaron a circular rumores que habían viajado a una comunidad cercana, que allí se habían presentado como esposos, que un sacerdote ciego había bendecido su unión sin saber quiénes eran. Nada fue comprobado. Ninguna parroquia reconoció tal ceremonia. Ningún acta fue emitida con esos nombres. Sin embargo, la sombra de aquel viaje se instaló sobre San Jacinto como una nube que no se disipa. En los años siguientes, Tomás evitó todo contacto exterior. Salía al amanecer, caminaba por el monte, regresaba al anochecer. Su figura se convirtió en una aparición que se divisaba a lo lejos, pero que nadie se atrevía a confrontar. Decían que hablaba solo, en voz baja y que pronunciaba su propio nombre como si quisiera convencerse de su existencia. Algunos afirmaban haberlo visto rezar de espaldas al altar, murmurando palabras en un idioma que no era español. Otros que le habían oído llorar por las noches desde el campo, como si algo dentro de él suplicara ser liberado. Así era Tomás, una figura difusa, ajena a las categorías humanas, cuyo vínculo con Eulalia desafiaba toda lógica. Un hijo sin padre, un hombre sin historia, una unión sin nombre. Los que aún no recuerdan, si es que recuerdan realmente, no saben si fue víctima o cómplice, si amó o si obedeció. Lo único cierto es que tras él solo quedaron silencios y una sensación persistente de que algo en su existencia no correspondía a este mundo. Fue en el mes de mayo cuando el calor comenzaba a agrietar la tierra y los árboles parecían inclinarse bajo el peso del silencio, que ocurrió lo que muchos se niegan aún hoy a nombrar. Los registros no lo mencionan, las actas no lo documentan, pero entre los pliegues del tiempo, en voces entrecortadas y cartas jamás enviadas, permanece la certeza de que aquel mes selló un vínculo que no debía haberse consumado. Según los fragmentos rescatados por el historiador y una anotación sin firma hallada en los márgenes de un diario parroquial, Tomás y Eulalia abandonaron San Jacinto por segunda vez a principios de mayo. Esta vez no regresaron al mismo pueblo. Tomaron un rumbo distinto cruzando sierras y senderos ocultos hasta llegar a una comunidad que por entonces apenas figuraba en los mapas. Era un lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas y donde la religión se practicaba más por costumbre que por convicción. Allí se presentaron como marido y mujer. Él bajo el nombre de Esteban Rosales, ella como Clara Mendoza.
Dieron edades falsas, inventaron una historia de migración, dijeron provenir de una región azotada por la guerra. El sacerdote local, un hombre mayor con la vista nublada por las cataratas y el juicio debilitado por la soledad, accedió a celebrar la ceremonia. Nadie recuerda los votos, nadie sabe si hubo testigos. Solo que días después una anciana del pueblo confesó haber sentido una presencia malsana durante el rito. Algo en la atmósfera dijo que le heló la sangre sin razón aparente. Regresaron a San Jacinto al anochecer del día 15. Nadie los vio llegar. Pero al amanecer, un vecino notó que la cruz de palma sobre la puerta de su casa había sido retirada. Era costumbre local colocarla para proteger el hogar de espíritus errantes. Que la hubieran quitado era visto como una señal de ruptura con todo lo sagrado. A partir de entonces comenzaron los susurros. Se decía que Eulalia no salía más, que Tomás hablaba con una voz distinta, que de su casa provenían cantos en lenguas que ningún vecino reconocía. Un hombre movido por la curiosidad o la locura se atrevió a espiar por la rendija de la ventana. Lo que vio o creyó ver lo dejó en estado de shock. Afirmó días después que los encontró sentados frente a frente en una habitación sin muebles, tomados de las manos, repitiendo en voz baja una frase una y otra vez: somos uno, somos uno, somos uno. Nadie le creyó. Murió pocos meses después, víctima de una fiebre repentina. Algunos dijeron que deliraba, que su mente ya estaba quebrada, otros que había visto más de lo que debía. La parroquia de San Jacinto, al enterarse de los rumores, intentó intervenir. El párroco envió una carta al obispo solicitando orientación. Nunca obtuvo respuesta. Poco después, esa misma carta desapareció de los archivos. El silencio se volvió norma y los que aún conservaban memoria de los hechos eligieron callar, no por miedo a represalias humanas, sino por algo más hondo, más primitivo. La intuición de que lo sucedido en aquella casa escapaba a todo entendimiento. Así fue consumado el acto, no ante Dios ni ante la ley, sino ante una fuerza más antigua, más oscura, que observa sin intervenir. Desde ese día, la historia de Tomás y Eulalia dejó de pertenecer al ámbito de lo humano y pasó a ocupar un lugar entre los relatos que no se cuentan, pero que nunca desaparecen. Pasaron los meses, el calor cedió su lugar al polvo y el polvo al viento helado que bajaba de las sierras con un silbido que parecía nombrar cosas que nadie quería recordar. La casa de Tomás y Eulalia se volvió un punto ciego en el paisaje. Estaba allí, pero nadie la miraba. Los niños evitaban jugar cerca. Los adultos tomaban caminos más largos para no pasar frente a ella. Era como si el pueblo entero hubiese decidido, sin decirlo, que aquel rincón había dejado de existir. Sin embargo, algo comenzó a agitarse debajo de esa quietud. La anciana que había susurrado a una vecina sobre la unión impía murió repentinamente. Su nieta desapareció 2 días después y aunque la buscaron durante semanas, jamás se encontró rastro alguno. Algunos dijeron que se había fugado, otros que la tierra misma se la había tragado. Una noche alguien arrojó piedras contra la casa. No hubo respuesta. Al día siguiente, quienes se atrevieron a acercarse encontraron la puerta entreabierta. La madera arañada como por uñas humanas y símbolos dibujados con tierra húmeda sobre el umbral. No se encontraron signos de violencia, pero un hedor denso impregnaba el aire como si el interior se hubiera corrompido por algo no visible. Fue entonces cuando el sacerdote del pueblo, el mismo que había oficiado durante décadas sin mayores sobresaltos, desapareció sin dejar carta ni aviso. Su habitación quedó intacta, salvo por el misal abierto en una página cuyo versículo hablaba de aquellos que se unieron en lo prohibido y no fueron reconocidos ni por los cielos ni por los hombres. La diócesis envió un sustituto meses después, pero este solo permaneció una semana antes de partir sin explicación. Al mismo tiempo, los registros del archivo municipal comenzaron a mostrar vacíos. Las actas de 1921 aparecían con tachaduras, enmiendas, fechas que no coincidían.
El libro de matrimonios, que debía contener la supuesta unión, presentaba un salto de página inexplicable del 13 de mayo al 16, sin anotación alguna en medio. Una solicitud de revisión enviada por el joven historiador nunca fue respondida. El director del archivo regional negó cualquier irregularidad, pero su voz temblaba al hablar. Dijo una frase que quedó grabada en la memoria del académico: algunas cosas no se corrigen porque nunca debieron escribirse. Los rumores se extendieron más allá de San Jacinto. En comunidades vecinas comenzaron a circular versiones distorsionadas del caso, que la madre había dado a luz a un hijo con ojos sin pupila, que ambos fueron vistos flotando sobre el lecho del arroyo seco, recitando letanías en una lengua que no era de este mundo, que en noches sin luna se escuchaban risas infantiles en la casa vacía. Finalmente, un incendio consumió la vivienda. Ocurrió una madrugada sin tormenta, sin rayo, sin vela encendida. Nadie dio la alarma, nadie acudió a apagarlo. Cuando las llamas se extinguieron, solo quedaron restos calcinados y un anillo de piedra ennegrecida donde antes estaba el hogar. En el centro del círculo, según se cuenta, apareció un cuaderno intacto de cubierta roja sin título. Nadie lo reclamó. Nadie lo abrió. A partir de entonces, el nombre de Tomás dejó de ser pronunciado. Eulalia, borrada desde antes, se convirtió en un fantasma más entre los muchos que deambulan por la memoria mutilada del pueblo. Lo ocurrido no fue denunciado, ni juzgado, ni siquiera discutido. Simplemente desapareció como si una voluntad mayor hubiese decretado su extinción del relato oficial. Y sin embargo, la desaparición del escándalo no fue olvido, fue pacto, uno sellado no con tinta, sino con miedo. Porque en San Jacinto todos entendieron lo mismo al unísono: hay un límite para lo que puede ser dicho y una vez cruzado solo queda el silencio. Años más tarde, cuando San Jacinto ya no era más que un punto olvidado en los mapas y el ferrocarril había dejado de pasar por la región, el joven historiador, ya entonces un hombre de edad mediana, con la mirada endurecida por secretos que nadie le pidió descubrir, regresó al pueblo por última vez. Llevaba consigo una caja de madera que contenía copias de actas, cartas deterioradas y fragmentos de testimonios recogidos a lo largo de su investigación. No venía a buscar más respuestas. Venía a cerrar una puerta que nunca debió abrir. Encontró el lugar cambiado. La plaza central estaba cubierta de maleza, la iglesia cerrada con candado oxidado y la casa donde antes se alzaba el hogar de Tomás y Eulalia era ahora un lote baldío en el que ni la hierba crecía. Aún se conservaban, sin embargo, las piedras ennegrecidas dispuestas en círculo. Al acercarse, notó que el aire parecía más denso allí, como si el tiempo mismo se replegara sobre ese sitio, negándose a avanzar. Lo que más lo perturbó no fue lo que vio, sino lo que escuchó. Desde alguna parte, un susurro tenue, como si alguien pronunciara su nombre con voz que no era humana. No miró atrás, no habló, dejó la caja al borde del círculo y se marchó sin volver la vista. Un mes después, un sacerdote anciano que revisaba documentos de la diócesis encontró una carta sin remitente, escrita a mano con una caligrafía precisa pero quebrada. En ella se relataban los hechos de San Jacinto, con detalles omitidos en cualquier archivo oficial. No pedía justicia, no exigía perdón, solo decía: no fue amor, fue mandato, algo más antiguo que nosotros deseaba esa unión. Y lo obtuvo. La carta concluía con una línea escrita en latín cuyo origen no se ha podido determinar con certeza: in sanguine iterum nascetur. Desde entonces, pequeñas anomalías comenzaron a registrarse en pueblos cercanos. Una niña que hablaba idiomas que nunca había aprendido. Un hombre que afirmaba haber visto a su madre muerta en un espejo. Un campesino que soñaba con una mujer de ojos grises que le llamaba hijo desde una habitación sin paredes. Casos aislados, inconexos, pero todos vinculados por una misma fecha: mayo. El cuaderno de cubierta roja, aquel hallado entre las cenizas, fue finalmente abierto por un archivero estatal.
Contenía solo una frase repetida página tras página, escrita en distintas tintas y con diferentes manos: somos uno. Somos uno. Somos uno. Nadie supo explicar cómo pudo llenarse por tantos autores. El cuaderno fue sellado y archivado bajo clave confidencial. A veces se escucha que cambia de lugar sin que nadie lo mueva. A veces desaparece. Hoy los habitantes de San Jacinto se han dispersado. La mayoría niega haber nacido allí. Los que quedan se niegan a hablar. Pero en algunas noches de mayo, si el viento sopla desde el norte, hay quienes aseguran que se escucha una canción suave, sin letra, que parece cantada por dos voces al unísono. Una aguda, otra grave, una vieja, otra joven. Y quienes la oyen dicen que después de eso ya nunca vuelven a soñar con rostros conocidos. Así termina el relato. Sin conclusión, sin justicia, sin castigo, solo la persistencia de un vínculo que desafió la lógica, la moral y el tiempo. Un eco que aún resuena en los rincones donde la memoria ha sido forzada a olvidar. Porque hay historias que no mueren, solo esperan.